Hola, ahora voy a presentarles el tema de adaptación curricular para el trabajo con sus estudiantes sordos. Todos los profesores tienen como objetivo plantear metodologías de cómo trabajar. En primer lugar, es importante que consideren el currículum planteado por el Ministerio de Educación. En segundo lugar, debe considerar el proyecto educativo de su establecimiento. También es importante que considere las características de su grupo curso. Y la última, que es muy importante, debe considerar las características individuales de su estudiante sordo. Todo ello conforme al trabajo que realiza el profesor en forma permanente. Esto recibe el nombre de adaptaciones curriculares. Ahora le mostraré 3 niveles de adaptaciones curriculares. En un primer nivel se encuentran las adecuaciones que corresponden a leves modificaciones al currículum nacional. En un segundo nivel se encuentran las adaptaciones para un mismo grupo. En tercer nivel se encuentran las adaptaciones realizadas para un estudiante, es decir, a nivel individual, de acuerdo a sus necesidades. En este último nivel se encuentran las adaptaciones curriculares más desafiantes que realizan cotidianamente los profesores. Para ello, es muy importante que los profesores piensen qué es lo que realmente requiere su estudiante y realizar las adecuaciones necesarias para que su estudiante pueda mejorar su proceso de enseñanza-aprendizaje. Cuando un estudiante sordo se integra en un curso de estudiantes, todo el grupo cambia. Eso significa que el profesor debe permanentemente tener por objetivo realizar las adaptaciones curriculares pertinentes para un estudiante específico y también para todo el curso. Entonces, ustedes ya saben que las adaptaciones curriculares son importantes para ayudar a los estudiantes sordos para que puedan lograr mejorar sus aprendizajes. Ahora, el trabajo de las adaptaciones curriculares se realiza en diferentes contextos, ya sea que un estudiante sordo se inserte en una escuela especial o en una escuela con proyecto de integración. El trabajo en relación a las adaptaciones curriculares es muy importante. Es importante en relación a aspectos como, si es un estudiante sordo, saber qué lengua usa, cuál es su grado de pérdida auditiva, cuál es su pertenencia sociocultural, lo que permite hacerse una mejor idea de quién es el estudiante. Ya está claro la importancia de las adaptaciones curriculares para estudiantes sordos. ¿Cómo se elabora? Primero, conocer las características del estudiante sordo. Segundo, ¿cuál es su habilidad? Tal vez sea muy hábil en matemáticas o tal vez le gusta mucho el arte. En tercer lugar, es importante considerar el tema a trabajar. Para realizar la adaptación curricular, se debe cuidar de no cerrarse a que solamente sea el profesor quien trabaje con el estudiante sordo, sino que permitir que todo el contexto donde se desenvuelve el niño también participe. Esto significa que otras personas se deben involucrar en este trabajo. Estas personas pueden ser intérpretes, coeducadores, padres, compañeros, otro estudiante sordo de algún curso superior, y todos ellos pueden conformar un trabajo participativo en equipo. Es importante, así como se propone las adaptaciones curriculares, la evaluación de cómo se desarrolla el proceso y si la adaptación es o no la adecuada. Si el profesor nota que el niño sordo no está logrando los aprendizajes esperados, es necesario que modifique esa adaptación. Por otra parte, si la adaptación no era la adecuada, se debe modificar también para todo el curso. Esa adaptación adecuada al entorno puede retroalimentar al profesor para aprender más sobre cómo mejorar su propia práctica pedagógica. Conoceremos los diferentes tipos de adaptaciones curriculares. En primer lugar, explicaremos las adaptaciones en las estrategias metodológicas. ¿Qué significa esto? La forma de trabajo, el ritmo de aprendizaje, si es lento o más rápido. ¿Cómo aprende el estudiante? Pero ojo, es importante saber
que el estudiante sordo tiene una forma en que recibe mejor la información, y es a través de lo visual. El ser visual es propio de la cultura sorda. Es importante incorporar esto en la forma de trabajo. No lo debemos olvidar. Dado que lo visual es tan importante para los estudiantes sordos, es necesario que en todo lo relacionado con el proceso de enseñanza-aprendizaje se debe incorporar el uso de la lengua de señas. Esto se debe a que la lengua de señas permite a los estudiantes sordos acceder a los aprendizajes, desarrollar habilidades y lograr los objetivos y conocimientos esperados para el aprendizaje. La lengua de señas es importante, facilita la comunicación. Se puede incorporar a la escuela a través de un intérprete en lengua de señas o a través de coeducadores. El intérprete debe tener un rol de facilitador del intercambio comunicativo con la persona sorda. Debe entregar toda la información en relación a los contenidos y facilitar la participación del estudiante sordo en las diferentes actividades, tanto en contexto escolar como extraescolar. El rol del intérprete no se debe confundir con un facilitador del aprendizaje del estudiante sordo. Solamente debe mediar la comunicación, nada más. Hemos dicho que es importante la utilización de la lengua de señas. ¿Pero cómo se desarrolla esta lengua? Bueno, para ello es importante incorporar en el equipo escolar a un coeducador sordo, para que los estudiantes sordos, ojalá desde muy pequeños, estén expuestos a esta lengua y la vayan adquiriendo a medida que crecen de forma natural. Este coeducador sordo debe manejar la lengua de señas como su lengua natural y conocer estrategias para la enseñanza de esta lengua a los niños, tanto dentro como fuera de la escuela. También debe ser modelo de identidad sorda e idealmente acercar la comunidad sorda a la escuela y toda la comunidad escolar a través de diferentes actividades. Esto favorece la construcción de identidad de personas sordas, además de favorecer la adquisición de la lengua de señas. El tercero es el sistema llamado Transvoz. Es un sistema computacional a través de Internet que se está utilizando por algunos jóvenes en universidades e institutos. Se trata de que el profesor habla durante la clase y utiliza un micrófono portátil. Este micrófono transmite la información hacia una persona que va digitando todo lo que el profesor va diciendo. Poco a poco, la transcripción va llegando al computador de la persona sorda, quien puede ir siguiendo la clase a través de la lectura. Este sistema depende de la habilidad lectora de la persona sorda. Ahora hablaremos del tema de adaptación de material. Todos los materiales deben ser adecuados a las características de las personas sordas y en relación a los contenidos a trabajar. Y se debe tener en consideración ambos aspectos a la hora de realizar la adaptación del material. Es importante recordar que los estudiantes sordos son visuales y utilizan más el material que considere esta característica. Por ejemplo, todos los trabajos, disertaciones, presentaciones deben considerar e incluir una copia por escrito para que el estudiante pueda revisar antes. Además, todas las presentaciones deben contener fotografías, mapas conceptuales, diagramas e imágenes. Ojalá que en todas las presentaciones se destaquen algunas palabras o conceptos con el fin de favorecer el aprendizaje. Otros ejemplos de esto es que en los trabajos se deben incorporar resúmenes sencillos. Ojalá entregar poco a poco los trabajos y revisar las respuestas. Eso ayuda a la comprensión. Ojalá que los estudiantes sordos puedan realizar sus presentaciones o disertaciones también en lengua de señas. Ahora conoceremos las adaptaciones a los contenidos y objetivos. Dependiendo del grado de dificultad del tema a trabajar y de las características del estudiante sordo, se realizan las adaptaciones necesarias. Las adaptaciones que se pueden realizar son seleccionar los contenidos más relevantes para enseñar, sumar contenidos importantes y que no se encuentran en el currículum, sacar aquellos contenidos que no resultan importantes, y de estas tres formas se pueden adaptar los contenidos y objetivos educativos. A estas adaptaciones se puede agregar el destinar más o menos tiempo para el abordaje de ciertos objetivos y contenidos,
dependiendo de las características del estudiante sordo. Evaluación permanente del proceso para poder informar a los padres del estudiante cómo avanza el aprendizaje. Ahora hablaremos sobre las adaptaciones del espacio físico. Hay algunos aspectos que permiten que los estudiantes sordos estén mejor informados en este aspecto. Por ejemplo, utilizar una buena iluminación en los espacios para favorecer la visión, captar mejor la lengua de señas y, por lo tanto, acceder mejor a la información. Toda la información relativa a notas, fechas de pruebas, fechas de trabajos deben estar expuestas de forma visual. También, en los diferentes espacios, como salas de clases, baño, comedor, deben estar equipados con timbres de luz que permitan al estudiante sordo acceder a la información en relación a cambios de hora, salida a recreo, así como también a situaciones de emergencia. Todo esto ayuda a que las personas sordas reciban una mejor información sobre su entorno. Si el niño sordo asiste a una escuela especial, es importante que la disposición de la sala sea circular para permitir que todos se puedan ver entre sí y también al profesor. Si el niño asiste a una escuela regular con proyecto de integración, idealmente se debe ubicar frente al profesor o intérprete, o bien al lado de algún compañero que lo apoye y a quien pueda recurrir para ir tomando apuntes. Ya hemos revisado todos los contenidos a trabajar. No olviden lo importante que es la lengua de señas y las actividades centradas en aspectos visuales. Estos aspectos, en combinación, permiten que el estudiante sordo curse un favorable proceso de enseñanza-aprendizaje. Además, no deben olvidar lo importante que es, antes de cada actividad, dar la explicación utilizando la lengua de señas, para luego dar paso al desarrollo de la actividad correspondiente. Que estén bien.